La historia está llena de secretos, pero algunos son tan insólitos que cuesta creer que realmente sucedieron. Papas que juzgaron cadáveres, ciudades enteras que bailaron hasta la muerte, ejércitos vencidos con gatos o un hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Son hechos reales, documentados, y hoy conocerás 10 de los más impresionantes y macabros que marcaron para siempre a la humanidad. En el año 897, Roma fue escenario del llamado Concilio Cadavérico. El Papa en funciones, Esteban VI, ordenó exhumar el cadáver de su antecesor y rival, el Papa Formoso, que había gobernado entre 891 y 896. Formoso había tomado decisiones políticas que le ganaron muchos enemigos, y Esteban quiso anular su legado incluso después de muerto. El cuerpo fue vestido con las ropas papales y sentado en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán. Allí, ante clérigos y fieles, se le acusó de violar leyes de la Iglesia, de haber usurpado el papado y de traición. El veredicto fue de culpabilidad. Le cortaron 3 dedos de la mano derecha, invalidaron sus actos como papa y arrojaron el cadáver al río Tíber. El escándalo fue tan grande que poco después Esteban VI fue depuesto y estrangulado en prisión. El concilio fue anulado, pero la imagen de un papa juzgando a otro ya muerto quedó como uno de los episodios más macabros de la Edad Media. En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, fue testigo de un fenómeno tan extraño como mortal. Todo comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y empezó a bailar sin poder detenerse. En pocos días, decenas de personas la imitaron. Para finales de mes, se contaban cientos de ciudadanos bailando sin descanso, día y noche, incapaces de parar. Muchos colapsaron por agotamiento y algunos murieron a causa del esfuerzo físico. Las autoridades incluso contrataron músicos y habilitaron espacios, creyendo que la fiebre del baile se curaría dejándolos bailar. Hoy los historiadores creen que pudo tratarse de un caso de histeria colectiva o de intoxicación por cornezuelo, un hongo del centeno que provoca alucinaciones. El brote desapareció tan misteriosamente como había comenzado. El 27 de agosto de 1896 se produjo el conflicto más breve del que se tiene registro. Fue entre el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar, en la costa oriental de África. La tensión comenzó tras la muerte del sultán Hamad bin Tuwaini, aliado de los británicos. Su sucesor, Khalid bin Bargash, tomó el poder sin el consentimiento de Londres. Los británicos le dieron un ultimátum para abandonar el palacio, pero él se negó. A las 9:02 de la mañana, los barcos británicos abrieron fuego contra el palacio del sultán. Apenas 38 minutos después, a las 9:40, Khalid huyó y sus tropas se rindieron. El saldo fue de más de 500 defensores muertos frente a un solo herido británico. Así terminó la que sigue siendo la guerra más corta de la historia. El 19 de mayo de 1780, en varias zonas de Nueva Inglaterra, en lo que hoy es Estados Unidos, la población quedó aterrorizada por un fenómeno inexplicable. A plena mañana, el cielo comenzó a oscurecerse hasta quedar en completa penumbra. Como si fuera de noche, los animales regresaron a sus establos, las aves dejaron de cantar, y muchas personas pensaron que había llegado el fin del mundo. Testigos dejaron escritos sobre el miedo colectivo que se vivió en ciudades enteras. Hoy los científicos creen que la causa fue una combinación de humo de incendios forestales, niebla y nubes densas que bloquearon la luz solar. El fenómeno desapareció al día siguiente, pero pasó a la historia como el Día Oscuro de Nueva Inglaterra. En el año 1752, Gran Bretaña y sus colonias decidieron adoptar el calendario gregoriano, el mismo que ya usaban la mayoría de los países europeos. Hasta entonces, seguían con el calendario juliano,
instaurado por Julio César en el año 46 a.C., pero que acumulaba un desfase de días con respecto al ciclo solar. Para corregirlo, el Parlamento ordenó eliminar 11 días del calendario. Así, después del 2 de septiembre de 1752, el día siguiente pasó a ser directamente el 14 de septiembre. El cambio generó confusión y protestas. Muchos creían que les habían robado 11 días de vida, y algunos incluso exigieron que se les devolvieran. Pese al descontento inicial, la reforma se mantuvo y desde entonces el calendario gregoriano es el que seguimos usando en casi todo el mundo. El 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue arrasada por la primera bomba atómica de la historia. Entre los sobrevivientes se encontraba Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero naval de 29 años que se encontraba allí por trabajo. Pese a las graves heridas, 3 días después viajó a su ciudad natal, Nagasaki, para reunirse con su familia. El 9 de agosto, mientras relataba a sus jefes lo ocurrido en Hiroshima, cayó la segunda bomba atómica y volvió a sobrevivir. Yamaguchi sufrió quemaduras, sordera temporal y otras secuelas, pero vivió hasta los 93 años. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como la única persona registrada que sobrevivió a ambos bombardeos nucleares. En el año 525 a.C., el rey persa Cambises II, hijo de Ciro el Grande, emprendió la conquista de Egipto. Durante la batalla de Pelucio, ideó una estrategia tan insólita como efectiva. Los persas conocían la veneración que los egipcios tenían por los gatos, considerados animales sagrados vinculados a la diosa Bastet. Aprovechando esa creencia, Cambises ordenó que sus soldados llevaran gatos y también imágenes de ellos en sus escudos. Cuando comenzó la batalla, los egipcios dudaron en atacar por miedo a dañar a los animales. Esa vacilación fue aprovechada por los persas para derrotarlos y abrir el camino hacia la conquista de Egipto. La victoria en Pelucio permitió a Cambises II tomar Menfis y someter al país, marcando el inicio del dominio persa sobre Egipto. En 1807, tras firmar el Tratado de Tilsit, que puso fin a la guerra entre Francia y Rusia, Napoleón Bonaparte organizó una cacería de conejos para celebrarlo. Su jefe de gabinete, Alexandre Berthier, se encargó de los preparativos. En lugar de conseguir conejos salvajes, Berthier compró cientos de conejos domésticos de granja. Cuando los soltaron, en vez de huir, los animales corrieron directamente hacia Napoleón y su séquito, acostumbrados a ver a los humanos como fuente de comida. La multitud de conejos rodeó al emperador y empezó a subírsele encima. Entre risas y sorpresa, Napoleón tuvo que retirarse apresuradamente, convirtiendo la cacería en un episodio cómico que pasó a las crónicas de la época. En el siglo X, el Papa Juan XII se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la Iglesia. Elegido pontífice con apenas 18 años, su corto mandato estuvo marcado por intrigas políticas, violencia y escándalos. Las crónicas medievales, especialmente las del obispo Liutprando de Cremona, lo describen como un papa que llevaba una vida disoluta, fiestas, amantes y corrupción dentro del palacio papal. También acumuló enemigos entre familias nobles y reyes europeos. En varias ocasiones, cuando fue atacado o perseguido por sus rivales, Juan XII recurrió a un método insólito para escapar: huir disfrazado de mujer. Este detalle aparece en las fuentes como ejemplo del desprestigio que rodeaba su figura. Finalmente, en el año 964, Juan XII murió de manera repentina. Según algunos relatos, asesinado por un marido celoso. Su papado quedó en la historia como uno de los más escandalosos de la Edad Media. La noche del 14 de abril de 1912, cuando el Titanic chocó contra un iceberg en su viaje inaugural, Charles Joughin trabajaba como jefe de panaderos a bordo. Mientras el barco se hundía,
Ayudó a los pasajeros a subir a los botes y lanzó provisiones al mar. Cuando ya no quedaban botes disponibles, Joggins se aferró a la barandilla hasta que el Titanic se hundió por completo. Cayó al agua helada del Atlántico, donde la mayoría de las personas morían en pocos minutos por hipotermia. Sin embargo, Joggins sobrevivió durante casi 2 horas. Él mismo declaró que había bebido mucho alcohol antes del naufragio, lo que pudo ayudar a que su cuerpo resistiera el frío extremo. Finalmente fue rescatado con vida, vivió hasta 1956 y es recordado como uno de los sobrevivientes más insólitos del Titanic.